No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Vamos a hablarles de las consecuencias del informe Goldstone. Bueno, más que de las consecuencias del informe Goldstone, sino qué es lo que ha dicho la gente respecto al desmentido de Goldstone respecto a sus propias palabras. Más cosas, relaciones entre Irán y Argentina. Nada ha quedado claro. Además, vamos a hablarles de un entierro masivo en Iași y terminaremos con una condena a Facebook. Todo esto en nuestra primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masa, muy bien. Empezamos hablando de Goldstone. Así es, Masa. El primer ministro Benjamin Netanyahu pidió públicamente a la ONU que anule el informe Goldstone sobre Gaza tras el artículo que publicó en Estados Unidos el presidente de dicha comisión y en el que exonera a Israel de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad. Goldstone encabezó en 2009 la comisión internacional nombrada por la ONU que investigó la ofensiva militar que Israel lanzó contra Hamás en Gaza entre diciembre de 2008 y enero de 2009. La comisión concluyó que Israel y Hamás habrían cometido crímenes de guerra y quizás también contra la humanidad, exhortando a la comunidad de naciones a investigar los hechos si las partes no lo hacían. Bueno, supongo que lo saben, por si acaso se lo cuento. El fin de semana, el viernes concretamente, en una columna publicada en el Washington Post, el juez reconsideraba sus conclusiones y dice que si hubiera sabido lo que sabe hoy, pues que habría sido un documento muy distinto. Hemos hecho en Repaso a los Medios una lectura íntegra del texto de Goldstone y les recomiendo que lo escuchen ahí si quieren. El caso es que evidentemente los dirigentes israelíes estaban muy contentos, diciendo que bueno, que lo que viene a decir ahora el juez Goldstone es lo que llevan ellos sosteniendo desde el principio. No así los palestinos, que dicen que el juez Goldstone no tiene ningún derecho a hacer esas declaraciones porque dice que viola los documentos y los hechos que fueron aprobados por la comunidad internacional. A Hamás tampoco le gustó, en fin. Se pueden imaginar a quién le gusta y a quién no le gusta. Así que nosotros avanzamos y vamos a hablar de ese extraño eje entre Teherán y Buenos Aires. El canciller argentino Héctor Timerman rehusó ayer en Jerusalén desmentir el supuesto acuerdo de su país con Irán para suspender la investigación de los 2 ataques terroristas contra blancos judíos en Buenos Aires en los años 90. En una rueda de prensa en el Ministerio Israelí de Exteriores, tras reunirse con su homólogo Avigdor Lieberman, Timerman rechazó en 2 ocasiones confirmar o negar la veracidad de una información según la cual su gobierno podría detener la investigación de los atentados contra la Embajada de Israel y de la AMIA en 1992 y 1994 respectivamente, en los que murieron más de 100 personas. La información publicada la semana pasada por el semanario bonaerense Perfil está basada en un documento secreto iraní redactado tras el encuentro que Timerman mantuvo el pasado enero en la ciudad de Alepo con el presidente sirio Bashar al-Assad y su entonces homólogo Walid al-Mualem. Atención a cómo Timerman se las apaña para no responder. Primero le pregunta un periodista. Como el periodista no ha leído el artículo, que es en Perfiles, el informe, le dice que no responde, dice que debería leerlo, le responde al periodista que es difícil responder a una pregunta si el periodista no lo ha leído. La próxima vez que lo vea, si se la ha leído, le dice, le responderé a la pregunta. El periodista podía haber dicho que muchísima gente no habrá leído el informe y querría tener una respuesta a esa pregunta. De todos modos, llega otro periodista que sí había leído el informe, le había leído el artículo sobre la existencia de ese presunto acuerdo y Timerman dice que no es una pregunta sencilla. Y entonces, atención, porque a mí personalmente me llama la atención cómo se las apaña para salir de esta pregunta. Habla de su padre, que era el periodista Jacobo Timerman, que fue torturado en la Argentina, como muchos de ustedes saben, y dice que cuando lo estaban torturando durante la dictadura de Videla le preguntaban que cuándo iban a invadir los israelíes la Patagonia, que era la pregunta que le hacían. Y entonces dijo que rechaza responder a las mismas preguntas que hicieron a su padre.
Eso es lo que respondió. También hizo referencia a la Torá, diciendo que la persona que acusa tiene que traer la prueba y no la víctima debe probar su inocencia. En fin, la idea es no responder, y mientras menos quieran responder, pues más aumentan las desconfianzas al respecto. También dijo que no tiene sentido que la inteligencia iraní elabore un informe sobre un presunto acuerdo que se supone que Damasco debería transmitir directamente a su aliado en Teherán. En fin, nosotros seguimos, nos vamos a hablarles de un entierro emotivo y masivo. Los restos de 40 judíos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial y encontrados en una fosa común en el norte de Rumania fueron enterrados el lunes en el cementerio judío de Iași. El entierro fue realizado en la intimidad por 5 rabinos, 4 de ellos venidos para la ocasión de Gran Bretaña y 1 de Estados Unidos. Los restos de las víctimas, cuya identidad exacta no pudo ser establecida, fueron enterrados en una tumba común del cementerio situado en una de las colinas que dominan Iași. Fue una ceremonia religiosa, como imaginarán, por la tarde, que hubo una después del entierro. Y esa fosa común hicimos eco aquí en la radio cuando la encontraron. Contenía los restos de varias decenas de civiles judíos, hombres, mujeres y niños asesinados por el ejército rumano durante la Shoah. Fue descubierta en 2010 por Adrian Ciofranca, que es un historiador, quien la encontró gracias a los testimonios de los habitantes del lugar que asistieron a la matanza. Según el Instituto Nacional del Holocausto Elie Wiesel de Bucarest, los civiles fueron víctimas probablemente de los pogroms de Iași, en los que murieron más de 15.000 judíos rumanos en 1941. Ciofranca indicó que al menos 35 cadáveres fueron encontrados en esa fosa y no tienen todavía los informes definitivos del Instituto de Medicina Legal sobre el número de personas enterradas en la fosa. Se exhumaron unos 35 cráneos y a partir de otros huesos pues se habló de unas 40 personas. Estos restos fueron entregados a la comunidad judía después de haber sido analizados por el Instituto de Medicina Legal. Entre 280.000 y 380.000 judíos rumanos y ucranianos fueron asesinados durante el Holocausto en Rumania, no solamente durante el Holocausto, sino en esos pogromos anteriores y en los territorios bajo control de los rumanos también. Así lo determinó una convención internacional de historiadores presidida por Elie Wiesel. Y seguimos. Vamos a hablarles ahora de Facebook. La red social Facebook y su cofundador Mark Zuckerberg fueron demandados en Estados Unidos por haber albergado una página que instaba a la tercera intifada contra Israel. La página en cuestión había sumado cerca de 500.000 de seguidores y fue cerrada después de que Israel dijera que su contenido incitaba a matar israelíes y a judíos. El demandante, Larry Klayman, interpuso la querella ante un tribunal de Washington y pidió $1.000 millones por daños y perjuicios. Bueno, Klayman dice que es un ciudadano estadounidense de origen judío preocupado con la seguridad de Israel y de todos los pueblos, y afirma que a pesar de haber retirado la página, la red social cometió negligencia al no haber actuado con la suficiente rapidez a las peticiones de cierre de página. Facebook declaró que son acusaciones sin fundamento y que va a recurrir con fuerza, dice, y suponemos que con fuerza dialéctica pensará mandar a sus abogados. La página, recordarán, fue lanzada el 6 de marzo, llamaba La Tercera Intifada y bueno, la quitaron. Lo que pasa es que quitan una página de estas y crecen como setas 18.000 más. Yo me imagino que la única finalidad es disgregar más a la gente, pero bueno, si no, les recomiendo que lo escuchen en Enredados. Hicimos un programa al respecto, Intifacebook se llamaba. Y dejamos aquí, Jordi, esta primera parte del informativo. Muchísimas gracias. Seguimos. Vamos a hablar ahora con Ana, pero de cultura. Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, esperando que me digas cuáles son tus primeras noticias culturales de la semana. Bien, entonces empiezo con un concierto este próximo jueves 7 de abril en Aranda del Duero, donde se celebra el 4º ciclo entre voces Sefarad y Andalucía, música hispano-judía medieval. Muy bonito. Donde participará el grupo de 3 culturas de Eduardo Paniagua con nuestro compañero Jorge Rosenblum.
como dije, el jueves en la Casa de la Cultura a las 8:30 de la tarde. No se lo pueden perder porque No. son figuras de toda la vida. Exacto. ¿Qué más? Sigo contándoles que esta semana la emisión de radio exterior de España llamada Sefarad cumplió 25 años en antena. ¡Felicidades! Sí, de hecho, bueno, ahora entendemos que justo nació el programa cuando se formalizaron las relaciones diplomáticas entre Israel claro. y España. Es un programa que se emite todos los lunes. Creo que es en judeo-español, ¿no? El programa, o me equivoco. No sé por qué entiendo aquí de la noticia, o a lo mejor hacen una combinación también con judeo-español. No, creo que es en judeo-español, sí. La verdad es que ahora mismo no es en judeo-español, claro creo que sí, claro. ¿no? Por Sí, supuesto sí. que sí. Qué tontería, sí. Y bueno, es bajo... perdido, sí. Desde entonces lo dirige Matilde Gini de Barnatán, que es sefardí, nacida en Argentina. Pocos años después también se unió su hija, Rachel Barnatán. Y bueno, vamos a ver si hablamos con ellas sobre este cumpleaños. Desde ya, aunque sea, las felicitamos desde aquí. Muchas felicidades. A ellas y a los oyentes, sobre todo, que tienen la posibilidad de tener este programa desde hace 25 años y que sean muchísimos más. ¿Qué más? Y bueno, tengo que terminar con una noticia no tan buena. Julian Omer era un actor israelí. Él nació en Nazaret. Su padre era palestino y su madre era judía, israelí. Y él era una de estas personas que intentaban a través del teatro y la cultura acercar a los dos pueblos. Él creó en Jenin el Teatro de la Libertad, se llamaba. Era un proyecto realmente interesante. Muchos actores que decían que bueno, entienden que pueden hacer sus luchas a través del arte. Y Julian Omer fue asesinado ayer en Jenin. ¿Y por quién? Bueno, todavía se está investigando, pero por palestinos lo dispararon ahí mismo a pocos metros de su Teatro de la Libertad. Vaya. Sí. Pues no lo conocía, pero realmente merecería un programa a fondo. Muchísimas gracias, Ana. A ti. Señoras, señores, muchísimas gracias a ustedes también con el recuerdo a esta figura asesinada. Nosotros nos marchamos, volvemos mañana aquí con más información. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Ahora Richard Goldstone no solamente se retracta, sino que además va a hacer todo lo posible, eso ha dicho, para evitar que el informe suyo siga siendo un informe de referencia en la ONU. Entonces, se lo vamos a contar. También les vamos a hablar de la próxima visita de los príncipes de Asturias que viajarán a Israel. Además, nos acercaremos a nuevos descubrimientos, nuevas informaciones acerca de cómo era la vida de Adolf Eichmann en Argentina, y terminamos hablándoles del pueblo Zamość de Polonia, que volverá a tener su sinagoga. Todo esto en nuestra primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masa, muy bien. Goldstone, el juez sudafricano. Así es, Masha. El jurista surafricano Richard Goldstone aceptó visitar Israel y prometió hacer todo lo posible para que sea anulado el informe de Naciones Unidas que acusó al Estado judío de atacar intencionalmente a civiles palestinos durante su ofensiva contra la Franja de Gaza hace 2 años. La invitación oficial fue cursada después de que Goldstone admitiera que no cree ahora que Israel disparara intencionalmente contra los civiles. La comisión dice que sigue aferrada al informe, por lo que Goldstone deberá presentar una petición oficial para alterarlo. La verdad es que hubiera sido más fácil planteárselo antes de hacer el informe, pero en cualquier caso, les recuerdo que fue encargado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Figuran, entre otros, pues países como China, como Libia, como Arabia Saudita, como Rusia, como Cuba.
Por su parte, Eli Yishai, ministro del Interior, declaró a la radio del ejército israelí que habló con Goldstone para transmitirle su agradecimiento por lo que consideran una valiente reconsideración del jurista y su intención de alterar el informe. Es muy interesante ver cómo a muchos de los articulistas están destacando la valentía de Goldstone a la hora de retractarse. Es cierto que es algo no muy característico en quienes han tomado una decisión y han tomado una línea, pero la verdad, bueno, también muchos articulistas preguntan por qué no se lo pensó 2 veces antes. En fin, nosotros avanzamos. Les hablamos ahora de una visita muy esperada. Los príncipes de Asturias realizarán la próxima semana su primera visita oficial a Israel con ocasión del 25 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Acompañados por la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, don Felipe y doña Leticia inaugurarán la agenda del viaje del próximo lunes en Jerusalén, donde serán recibidos por el presidente israelí Shimon Peres y visitarán el Museo Yad Vashem antes de desplazarse a Tel Aviv para conocer una exposición de diseño digital. De vuelta a Jerusalén, los príncipes ofrecerán una recepción a la colonia española y asistirán a una cena oficial con Peres, en la que el presidente israelí y don Felipe pronunciarán sendos discursos. Además de estas zonas, también visitarán los territorios y Jordania en respuesta a las invitaciones del líder palestino Mahmoud Abbas y del rey jordano Abdalá. Posteriormente, el príncipe va a ser recibido por el primer ministro. Netanyahu va a visitar además el Museo de Israel, también en Jerusalén, y posteriormente viajarán a Ramallah. La verdad es que en los territorios, concretamente la autoridad palestina está especialmente interesada en este viaje también, ya que nunca un miembro de la familia real había visitado esa zona antes. Y seguimos, les hablamos ahora de un genocida que al fin y al cabo siempre es un genocida. Durante su juicio en Israel en 1961, uno de los mayores organizadores del Holocausto insistió en que solo obedecía órdenes, pero documentos y grabaciones revelaron este fin de semana en la revista alemana Der Spiegel que Adolf Eichmann era un enemigo acérrimo de los judíos y que mantuvo sus opiniones antisemitas incluso después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de ser arrestado por el Mossad en Argentina, Eichmann se enorgulleció de los crímenes que había cometido e incluso le dijo a un periodista que su único error había sido no asesinar a todos los judíos. Der Spiegel describe la vida del criminal nazi en Argentina después de la guerra bajo el nombre de Ricardo Clement. Es muy interesante porque una de las citas que traen de Eichmann sería que él no tomaba que no solamente obedecía órdenes, sino que no era un tipo de persona tonta que solamente obedecía órdenes, sino que era parte del proceso intelectual y que era un idealista. De manera que esto pone en duda muchas de las cosas que se han hablado a raíz del juicio de Eichmann, esa especie de eslabón de la cadena, esa especie de, vamos a llamarlo, obediencia de vida, aunque estamos haciendo una extrapolación de términos, pero esa banalidad del mal también de alguna manera de la que hablaba Hannah Arendt y que se basaba en este tipo de personajes que según estos informes de Der Spiegel no sería tan inocente si es que en algún momento alguien llegó a pensar mínimamente que el obedecer órdenes genocidas puede ser inocente. En cualquier caso, son vídeos que fueron encontrados en los archivos de la Alemania Federal en Koblenz y que no incluyen ni una sola palabra de arrepentimiento de este hombre que era una de las mentes y de los ejecutores de la solución final, que como saben fue condenado a muerte por una corte israelí por crímenes contra la humanidad. Estas cintas fueron grabadas por amigos suyos periodistas con pasados nazis y que bueno, hablaron con él muchísimo tiempo acerca pues eso de su pasado nazi, etcétera. Eichmann también se ha sabido que como tenía dificultades para mantener secreta su identidad, pues rápidamente abandonó el escondite y las medidas de seguridad y enseguida habló abiertamente de ese pasado. Seguimos, terminamos ahora hablando de una sinagoga que renace. 72 años después de que llegaran los nazis, el pueblo de Zamość, en Polonia, volverá a tener su sinagoga, una de las más importantes en Polonia, una joya que fue saqueada por los nazis y sufrió décadas de negligencia, está reabriendo sus puertas esta semana después de una restauración meticulosa que es parte de un esfuerzo de reclamar la herencia judía del país. La renovación ha ocupado un año de trabajo y ha sido subvencionada principalmente por Noruega, Islandia y Liechtenstein. Zamość es un pueblo polaco del noreste, cerca de la frontera con Ucrania, y mientras esto está pasando,
pues la verdad es que es interesante porque por otro lado se ve cómo la pequeña comunidad judía de Polonia lucha por preservar de alguna manera los sitios judíos más importantes que sobrevivieron a la Shoah. Pero destacaba la nota de Eitan Gadol al respecto que casi no quedan judíos en el pueblo y que ahora incluso la Casa de Rezos es un lugar para exhibiciones de arte, conciertos y eventos culturales en un área católica. La gente se ha ido, pero por lo menos se puede hacer lo que se pueda por preservar la memoria y en ese sentido lo hacen. Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Nosotros seguimos, pero hablamos de cultura. Ana, hola, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, esperándote. Bueno, tú comenzaste hablando de Adolf Eichmann. Uh-huh. Yo también les voy a contar de una exposición que se puede ver justamente con el aniversario de la apertura del juicio de Eichmann, el 11 de abril. La topografía del terror de Berlín, este museo que se encuentra y centro de documentación que está en el solar que ocupó la Gestapo, repasa en una exposición la huida argentina sobre todo y también el juicio y la muerte de Adolf Eichmann. Se llama El proceso, Adolf Eichmann ante el tribunal. Esta exposición cuenta un poco sobre la época en Argentina, cuando trabajaba como obrero bajo el nombre de Ricardo Clement, y después repasa el juicio desde distintos puntos de vista. Todo el mundo conoce el punto de vista de Hannah Arendt, pero lo repasa de distintas formas. Bueno, ahora con estas revelaciones de Der Spiegel, la verdad es que es interesante porque es una de las verdades un poquito facilonas que se han sacado de ese juicio, ¿no? Que probablemente hay mucho más que leer. No digo que Hannah Arendt hiciera una lectura facilona, ni mucho menos, pero que la que hacemos la gente que escuchamos hablar de eso, enseguida le sacamos una lectura muy facilona y que esto concretamente de lo que hablábamos pone en duda. En fin, sí. ¿Qué más? Y ahora les cuento que el próximo domingo en Valladolid, en la Sala Ambigu, habrá un espectáculo del Circus Klezmer. Ya habíamos hablado aquí con ellos, sobre ellos, este grupo que está situado en Barcelona y que han creado una especie de circo con mucha inspiración en las pinturas de Marc Chagall, con mucho Klezmer y muchos recuerdos bonitos de los Shtetl, así que... Bonita noticia, esta sí. Y termino contándoles que la próxima semana, los días 13 y 14 de abril, en la Universidad de Granada, se organiza el segundo encuentro de la Red Universitaria de Traducción e Investigación sobre Literatura del Holocausto. Muchos investigadores estarán ahí en distintas conferencias y mesas redondas. Por ejemplo, mucha gente que conocemos aquí en la radio, las traductoras Roda Enelde Abecassis y Varda Fishbein, Graciela Cohen, investigadora y coordinadora del área de Holocausto de Casa Sefarad Israel, Cecilia Levitt, Alicia Ramos, con quien hablamos varias veces de la Universidad de Granada. También habrá invitados de París, investigadores de Polonia, mucha gente que hablará sobre literatura y holocausto. Muy interesante, sin duda alguna. Pues Ana, muchas gracias. ¿Mañana más? Mañana más. Perfecto. Señoras, señores, muchas gracias a ustedes también. No se marchen mañana, que aquí estaremos, y no se marchen hoy, que sigue aquí habiendo en Radio Sefarad una amplia programación para ustedes. Gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que les vamos a hablar de una petición de Israel al cuarteto de negociaciones, también de una encuesta en los territorios palestinos. Además, nos acercaremos a la última acusación. Ahora que ya lo de Goldstone parece que ya no vale, tenemos una nueva acusación contra los israelíes y terminaremos hablándoles del legado judío del Cal Mayor y Menor.
todo en Mallorca. Todo esto en nuestra primera y solitaria primera parte de nuestro espacio informativo. En la segunda tendremos compañía. Será Ana, como de costumbre, quien va a venir con noticias culturales para contarnos qué es lo que ha pasado. Yo, como les decía y prometía al principio, les voy a hablar del cuarteto de negociador, del cuarteto de Oriente Medio o de Medio Oriente, que son, como saben ustedes, Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU y Rusia. Bueno, pues el viceprimer ministro Dan Meridor pidió al cuarteto de Oriente Medio que no delinean un marco de referencia de las negociaciones de paz con los palestinos, que sería un error que se pusieran ellos a dictar el marco de las negociaciones. Se van a reunir el 15 en Berlín y por eso pues les pide que por favor no lo hagan. Él dijo que empezar la casa por el tejado pues significaría que el cuarteto dictara ese marco de negociación. Los detalles finales y los parámetros de un acuerdo deben ser negociados y no preestablecidos como condiciones para las negociaciones, explicó el viceprimer ministro en Jerusalén. Según él, el paradigma está claro, ha sido aceptado, que es una solución de 2 estados israelí, uno israelí y el otro palestino, que es lo acordado, y que el resto de los elementos pues que tienen que ser negociados y no dictados. Él manifestó su oposición a que la base de la negociación de los límites del futuro Estado palestino sean las fronteras previas a la guerra del 67, y ya que, bueno, con los intercambios de tierra acordados, como ha sido en los anteriores intentos de diálogo. En fin, vuelve a la mesa de las negociaciones, la propia mesa de las negociaciones, porque ya saben que en el Medio Oriente lo que pasa es que se sientan para negociar a ver si se sientan. Está la cosa un poquito lejos. Más cosas, que esto es interesante, seguramente no lo veremos en muchos medios españoles, pero les traigo una encuesta que publicaba antes de ayer o ayer, si no me equivoco, el Jerusalem Post, que dice que una tercera parte de los palestinos apoya el ataque de Itamar. Les recuerdo el ataque de Itamar, una familia que fue asesinada, 2 adultos, unos jóvenes de unos 20 y tantos años, junto a sus niños, entre ellos un bebé de meses. Según esta encuesta, una tercera parte lo apoya. Un 63% se opone a ello. Probablemente se podría haber encarado la noticia diciendo el 63% está en contra, que la verdad es que le estoy leyendo la noticia tal cual la publicaron. Yo no sé personalmente dónde estaría. Creo que una tercera parte que apoye ese ataque es muy elevado, pero sin duda alguna también creo que es importante que un 63% no lo apoya. En cualquier caso, esa encuesta no solamente hablaba de eso, hablaba de alguna manera de la influencia de las revueltas árabes en Palestina. Es una encuesta que fue dirigida por el profesor Yaakov Shamir de la Harry Truman Research Institute, que depende de la Universidad de Berea, y por el profesor Khalil Shikahi, director del Centro Palestino para Políticas and Survey Research. El caso es que encontraron que 67% de los habitantes de Gaza quieren manifestarse en contra de Hamás, 67%. Es interesante porque es un 67% que se quiere mostrar en contra de Hamás y hablamos de un 63% en contra de ese tipo de ataques. La verdad es que parece que encaja bastante bien este tipo de porcentajes, punto más, punto menos. La cuestión es que quieren hacer unas manifestaciones parecidas a las realizadas en Egipto y en Túnez. Sin embargo, la mayoría de los palestinos, el 66%, y de los israelíes un 73%, no creen que esas protestas sean capaces de ponerle fin a la ocupación, dicen, ni siquiera a parar los asentamientos. Un 70% de los israelíes dice que simplemente los israelíes árabes querrían más manifestaciones. Bueno, esto lo pueden encontrar en el Jerusalem Post. Sigo contándoles cosas. En este caso es una acusación que llegaba ayer desde Sudán. El gobierno de Jartum acusó ayer a Israel de ser responsable del ataque que causó la muerte de dos personas, un ataque que se hizo con un avión contra un vehículo en una localidad portuaria de la costa sudanesa del Mar Rojo. Según el ministro de Asuntos Exteriores sudanés, Ahmed Karti, hay pruebas que indican que la agresión fue lanzada desde Israel. A mí lo que más me gusta es la segunda parte de la frase del ministro de
del ministro de Exteriores sudanés, que dijo que tienen pruebas de que la agresión fue lanzada desde Israel. Y la segunda parte es, estamos seguros totalmente de esto, pero desconocemos la causa del ataque. Esto es una de las cosas cuando uno investiga, ¿no? Uno que ha leído muchas novelas de Sherlock Holmes y estas cosas, lo primero hay que encontrar el motivo del crimen. En fin, en cualquier caso, más allá de estas tonterías, en rueda de prensa, el Karti denunció que el Estado hebreo acusa a Sudán de respaldar a los movimientos islamistas, pero según él es incorrecto, ya que Israel intenta con esas mentiras justificar el ataque de antes de ayer, concretamente. Lo que pasa es que estas acusaciones tienen que ver con mucho antes de estos días. En cualquier caso, la idea de ellos es que Israel, ellos dicen Tel Aviv, podremos decir Jerusalén, llevó a cabo esa agresión para impedir que Estados Unidos retire a Sudán de la lista de países que patrocinan el terrorismo internacional. Hay que recordar que según Wikileaks, hace un par de años, la verdad es que no recuerdo exactamente cuánto, también hubo un ataque en Sudán para evitar que se entregara un material nuclear a grupos terroristas que se estaban entregando a partir de esa zona. A través de Sudán llega mucho del armamento que posteriormente es pasado, llega de Sudán, pasa a Egipto y por Egipto pasa por los túneles a Hamas. Entonces era una manera de evitar que le llegara armamento. En cualquier caso, probablemente por eso de que Sudán ayuda a transportar armamento hacia Hamas, probablemente por eso Israel lo acuse de colaboración con el terrorismo. Y terminamos con una noticia que casi es más cultural, pero seguro que Ana me sabrá perdonar que se la robe. Viene desde Mallorca y salía publicado en Diario de Mallorca. Dice que la Cort dio a conocer el legado judío de Cal Mayor y Menor. Se dio a conocer los distintos emplazamientos del centro histórico en que a lo largo de los siglos vivió la población judía de la ciudad, que eso es uno de los objetivos del tríptico informativo editado recientemente por la Concejalía de Turismo de Cort, el Institut Municipal de Turismo y la Asociación Arca Llegat Jueu. Y se han editado unos 8.000 folletos informativos en 4 lenguas que se van a distribuir preferentemente en las oficinas de turismo y que, según el teniente de alcalde Andreu Alcover, aportan un valor añadido a la promoción turística y cultural de la ciudad. Y como estamos hablando de cultura, aprovechamos, ya están aquí, ya está llegando y vamos a hablar de ello de verdad. ¿Cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Bien, te robé esta última noticia. Espero que se Está bien porque lo primero que les voy a decir es de una charla política. Entonces estamos en paz. Sí. Ok. El próximo lunes, 11 de abril, Casa Sefarad Israel y ASEI, la Asociación Solidaridad España-Israel, presentan la charla titulada Perspectivas de Democracia en el Mundo Árabe, con la diputada del Partido Laborista Israelí, Colette Avital. Será un análisis de las recientes revueltas en Oriente Medio, el lunes 11 de abril a las 2 de la tarde en la sede de Casa Sefarad Israel, con la participación también del senador Francisco Jiménez. Y yo tengo que decir que suena muy interesante esa conferencia. Intentaremos en Radio Sefarad estar ahí, grabarla, pero si alguien de nuestros oyentes quiere ir, la verdad es que es una mujer muy interesante. Bien. Y ahora nos vamos a Jerusalén, porque les quiero contar que en el Museo Israel en Jerusalén se presenta hasta finales de este mes la exposición Un viaje por el mundo judío. Es una colección impresionante, muy grande, sobre todo de manuscritos desde el siglo XV y hasta la actualidad. Unas obras de arte impresionantes, por ejemplo, una Megilá de Esther iluminada de Italia del siglo XVI, unas cosas realmente bellas, así como un viaje por la diáspora. Ajá. Y termino con un premio. No sé si recordarán, hace pocos meses hablamos aquí con Sharon Saga, directora y una de las fundadoras de un nuevo museo en la Ciudad de México, el Museo de la Memoria y la Tolerancia, que se centra en la memoria de la Shoah y tiene también un apartado de tolerancia, habla de actualidad, de genocidios, de Ruanda, etcétera. Y bueno, este museo acaba de recibir un premio, el premio de Consejo Iberoamericano de Diseñadores de Interiores
¿Ya? por la arquitectura y el diseño de este nuevo museo. ¿Ya está recibiendo premios? Ya, Pero qué maravilla. apenas nació Bueno. y ya habrá que ir a conocer Habrá este que ir a museo. conocerlo, no queda la más mínima duda. Ana, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Señoras, señores, muchísimas gracias. Mañana más aquí en Radio Sefarad. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy, como todos los viernes, les digo que no vamos a hablar de Israel concretamente. Para eso tenemos un programa especial desde Israel, donde nuestro corresponsal nos cuenta algunas de las informaciones últimas que llegan desde ahí, informaciones delicadas, ya les puedo adelantar. En cualquier caso, nosotros vamos a aprovechar nuestro día de hoy para repasar algunos de los acontecimientos que han tenido lugar relacionados con los judíos en el mundo entero. Este viaje de hoy nos va a llevar a Alemania, nos llevará también a los Estados Unidos, a Irán y terminaremos en Viena. Todo esto en nuestra primera parte del espacio informativo junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masa, muy bien. Y terminaremos después de Jordi junto a Ana hablando de cultura. Pero decía que empezamos nuestra tournée en Alemania. Así es, Masa, en Alemania, durante una manifestación contra una marcha neonazi en Lübeck, el presidente de la comunidad judía en Pinneberg, Wolfgang Seibert, fue atacado por un miembro de la organización antifascistas de los manifestantes de izquierda. El ataque fue dirigido contra el presidente de la comunidad judía y sus acompañantes porque portaban una bandera de Israel para manifestarse contra los nazis. El agresor tiró con fuerza de la bandera, rompiendo el mástil, con el cual golpeó a 2 personas. Es interesante porque son de izquierdas quienes agredieron a estos judíos que se están manifestando junto a ellos contra los fascistas. Lo que pasa es que los israelíes no tienen cabida. Francamente, yo creo que es una gran imagen, una gran foto de lo que está sucediendo en este momento en el mundo, y es que unos y otros parece que tienen un verdadero odio visceral, por un lado o por otro, contra los judíos, contra Israel. Los miembros de la comunidad judía que fueron agredidos sufrieron diversas contusiones, incluso necesitaron asistencia médica. Entienden que esto todo sucede en una manifestación, todos juntos para protestar contra los fascistas. Parece que los fascistas estaban dentro. Nosotros seguimos, nos vamos ahora a los Estados Unidos. La policía de Washington está investigando un incidente por el cual fue enviado un paquete que contenía una pata de cerdo sangrante y un comentario antisemita a la oficina del congresista republicano Peter King en Nueva York. El congresista republicano es presidente del Panel para la Seguridad Interior, que llevó a cabo el mes pasado una audiencia a raíz del cariz extremista que están adoptando algunos grupos islamistas. El paquete fue descubierto por medio de un detector de la oficina de correos antes de ser despachado a la oficina de King, que es católico. Otro de los grandes absurdos, no es que hubiera sido válido tampoco que, aunque hubiera sido judío, que le mandaran notas antisemitas. En cualquier caso, para este sector islamista radical, todo lo que está en contra es judío. Como ven, derechas, izquierdas, extremistas, islamistas, los malos son siempre los mismos. Avanzamos, nos vamos a Irán. La agencia de noticias Fars informó que el negacionista Frederick Toben, director del Instituto Adelaida, elogió al presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, por su papel preponderante en la derrota del tabú sobre la verdad respecto al holocausto judío. Fars citó a Toben, que aseguró que las declaraciones de Ahmadinejad lo llevaron a entender con mayor claridad los alcances de lo que tildó la mentira histórica. Toben añadió que Ahmadinejad, además de llegar a presidente, fue la primera figura política importante en todo el mundo que investigó el Holocausto. Ya ven, Ahmadinejad, una figura que investigó el Holocausto. Es impresionante. En fin, ¿cómo es el refrán español? Dios los cría y ellos se juntan. Ellos se juntan. Bueno, pues negacionistas, Ahmadinejad, todos juntos. En cualquier caso, lo que hay que destacar, y esto es importante, es que en Irán, y yo creo que es la primera vez, curiosamente, que tenemos que hablar de tumbas profanadas en Irán. 2 cementerios judíos que fueron profanados en Damavand, en Irán, y uno en la aldea de Maranak y el otro en la aldea de Gilead. Seguro que lo he pronunciado fatal todo, pero bueno, que la verdad es que llama la atención que en Irán haya profanación de tumbas, porque curiosamente, contrariamente a lo que son los
comentarios sistemáticos del régimen de los ayatolás, bueno, en este caso es Ahmadinejad, pero viene de hace tiempo, Persia es un país, o Irán, es un país con una población especialmente educada y del que creo que hasta ahora no teníamos que viajar ahí para hablar de acontecimientos como este. Seguimos, nos vamos ahora, quiero, si me permiten, voy a hacer una pequeña broma. Quisiera terminar con una noticia un poco más dulce. El pastelero Manfred Klaska, que realiza en su establecimiento vienés, tartas y dulces, está siendo investigado por la policía por aderezar los pasteles con simbología nazi. El pastelero fue advertido ayer por un grupo de personas que lograron sobrevivir a los campos de exterminio. Klaska decoraba sus pasteles con esvásticas y otros símbolos prohibidos por la legislación. Sí, porque la ley austríaca prohíbe la exaltación del nazismo y cualquier intento de restar importancia a la Shoah, negarlo, justificarlo, bueno. En ese sentido, la ley austríaca sabe a lo que se enfrenta. Lo que pasa es que, bueno, según Klaska, dice que si se pide, se hace, que no quiere que lo metan en eso porque él es simplemente un pastelero. Si recuerdan, trajimos también una noticia relacionada con pasteles y nazismo. Fue para el cumpleaños de Adolf Hitler Campbell, un niño de 3 años en Estados Unidos cuyos padres le quisieron hacer una tarta de cumpleaños poniéndole eso, pues Happy Birthday Adolf Hitler Campbell, y el pastelero indignado, o sea, lo contrario que en este caso, puso el grito en el cielo y lo denunció a la familia, bueno, en fin, al final les quitaron la custodia de los 3 niños que tenían, además de Adolf Hitler, eran 2 hijas que también con nombres como Rommel y no sé, en fin, bueno, la cuestión es que el presidente de los supervivientes del campo de Mauthausen dijo que es exactamente ese tipo de pensamiento, de si se pide se hace, lo que llevó a la tragedia hace 70 años. Y creo que con esto vamos a ir terminando, aunque Jordi me parece que... Tenemos una noticia deportiva. ¿Tú quieres terminar con algo realmente dulce, algo bueno? Sí, algo bueno además para estos viernes, que siempre son difíciles las noticias. Bueno, es una noticia de deportes, se trata de, todos sabemos, el potencial histórico que además tiene siempre el Maccabi de Tel Aviv de baloncesto. Y la noticia es buena, como digo, porque la Euroliga, la Final Four, que se llama, que es la competición máxima que se juega en Europa, bueno, recordemos que Israel siempre juega en Europa este tipo de competiciones, pues se juega entre 4 equipos, además iba a jugar en Barcelona, aquí en España, y el Maccabi de Tel Aviv se había clasificado para jugar la final. ¿Qué pasa? Que la final coincide con que es el 8 de mayo, y Yom HaZikaron. La ley en Israel no permite que los jugadores participen en eventos deportivos a partir de las 7:30. Entonces el club, Maccabi Tel Aviv, pidió adelantar la hora. En un principio le dijeron que no, cosa que, en fin, no parecía muy correcta después de un equipo que se ha ganado esa clasificación jugando en el campo. Así que al final parece ser que la competición, la Euroliga, pues sí que ha atendido la petición y se jugará la final a las 4:30, de tal manera que así pues no hay ningún problema. Los jugadores pueden jugar y esperemos también, ¿por qué no?, que gane el Maccabi. Pues Jordi, muchas gracias. Nos vamos más tranquilos, sí, al Shabbat. Por ello, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Y nosotros seguimos. Vamos a hablar ahora de cultura. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Masha. Antes de ir a las noticias culturales, quiero agregar una cosita a tu noticia de Irán. Dime. No sé si escuchaste, hace poco hablamos en Enredados, fue el de Purim, ¿sí?, que hablábamos que justamente hace poco, por movimiento popular, la que es, no sé si históricamente, pero simbólicamente la tumba de Mordejai y Esther ahí en Irán, ya sí le quitaron el título de patrimonio histórico, por lo cual ya no está protegida. Es verdad. Algo triste está pasando. Es verdad. Es cierto. Que además comentabais todos los comentarios que había, comentabais los comentarios, perdón, sí, valga la redundancia. Lo que salía en internet. Sí. Es verdad, me había olvidado, tienes razón ese detalle, en fin. Bueno, y ahora a lo mío. A lo tuyo, a lo nuestro, sí. El Museo Sefardí de Toledo, que ya ven que cada 1 o 2 meses se centran en una pieza y hacen alrededor de ella una serie de actividades. Bueno, pues la nueva pieza es una pequeña acuarela de 1883 que representa la antigua Sinagoga Mayor de Segovia.
Fue pintada por Ricardo Federico de Madrazo y en varias ocasiones a partir del 10 de abril y después el 8 de mayo se darán charlas en el museo hablando, bueno, es una oportunidad para hablar por un lado del artista y de esta acuarela y también para hablar de la Sinagoga Mayor de Segovia que después se convirtió en iglesia. Vale, bueno, sí, ¿qué más? Y sigo con el SIDICSEF en Buenos Aires, que nos invita a una nochada sefardí el sábado de la próxima semana, 16 de abril, ya muy cerca de Pesach, una actuación de Roberto Moldavsky que se llama Sobre sefardíes y ashkenazíes, y con canciones de Jorge Mehoudi y la participación de Miriam Nova. Qué bonito. Será divertido. Seguro. Y termino con un nuevo libro que publica la editorial Trota, que últimamente me da muchísimo trabajo. Y muchas alegrías también. Sí, muchos marcapáginas. Ahora están publicando la correspondencia que yo ya tengo muchas ganas de leer entre Walter Benjamin y Gershom Scholem. Y yo tengo que admitir que no sabía que había una correspondencia entre ellos de unos años muy interesantes del 33 a 1940. Parece que estas cartas arrojan especial luz sobre Benjamin. Estamos hablando de sus últimos años de vida, el exilio, ya no podía publicar. O sea, es así como una época... Bueno, él murió creo que en el 41 o 42, me parece. O sea, justo los últimos años. Parece que también hay unas cartas muy interesantes donde ellos dos debaten sobre Kafka. Así que estoy esperando ansiosamente este libro. Estaba pensando, creo que Gershom Scholem debe ser la persona que más cartas ha escrito. Claro, es que no es la primera vez que Sí. con Leo Strauss hace poco. Claro, la última fue con Strauss, Exacto. con Leo Strauss, sí. Y sí. Así que bueno, pues... escribía muchas cartas. Terminaremos conociendo mejor a Gershom Scholem. Muchas gracias, Ana. Shabbat Shalom. Señoras, señores, muchas gracias a ustedes también. Shabbat Shalom, pasen un buen fin de semana y sigan con nosotros aquí en Radio Sefardí.